Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Quería prácticamente terminar este día con una analogía muy interesante sobre lo que realmente está pasando con todo lo que hemos hablado y con todo lo que con todo lo que se ha iniciado en este transcurso de tiempo que tenemos nosotros y con entender y conocer la segunda fase meditativa de todo lo que hablo, de todo lo que digo, porque es importante que ustedes se den cuenta que hay una afinidad, ¿ok? Hay una afinidad con lo que digo, ¿ok? En la segunda o la tercera parte de cada episodio, si lo quieren llamar así. No es una cuestión, ¿ok? No es una cuestión que han ustedes tenido la oportunidad de ver todavía, porque hay una grieta, ¿ok? Muy grande entre ustedes y nosotros. Y esa grieta es que apenas voy a cumplir 2 años en el canal. Entonces, no es un recorrido que tengo con ustedes de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Es algo que apenas empieza, es algo que apenas surge. No son predicciones de gente que ya tiene 10, 15 años. O de una persona, no de gente, de una persona en donde al final de todo, al final del día se dan cuenta que todo tiene que pasar como tiene que pasar. Entonces, tienen que tener paciencia, tienen que entender que de todas las cosas que se dicen, ok, una se cumple y va a llegar el momento en el que eso va a pasar. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, un ejemplo, hablamos mucho de de un movimiento militar en Chile, ¿ok? Cuando nosotros empezamos y ustedes vieron que realmente hubo una inundación, ¿ok? Una inundación de pensamientos en la mentalidad de los chilenos, porque yo me acuerdo muy bien, el año pasado estaban desesperados con este tipo haciendo y deshaciendo, y decían, por qué no pasa algo? ¿Por qué este tipo, estamos inundados con tanto problema que nos está dejando este tipo? ¿Por qué no termina esto? ¿Por qué no sucede? ¿Qué está pasando? No podemos seguir viviendo así, que alguien haga algo. Y pasa de que pasó lo del plebiscito y siguió aumentando la tensión y el nerviosismo de la gente, es normal. Y ahora, si no entran ellos, llega un 2024 en donde toma control otra persona, ¿ok? Y tal vez le dé el poder que no tienen los militares, ¿ok? En ese momento, para que no vuelva a pasar una situación así. Entonces, en cierta forma, hay una estructura militar, ¿ok? Que tiene que ver con lo que dije primero, ¿ok? Que iba a haber un rompimiento, que iban a tomar control los militares en Chile, si esto seguía pasando así. Después se les dijo lo que pasó, no tenían el apoyo de las Naciones Unidas, de de la Organización de Derechos Humanos, lo que pasó en los 70s, pero tienen que entender que hay procesos. Y en esos procesos es cuando nosotros tenemos que ver que que todo lo que está, que todo lo que nos toca vivir, ¿ok? No necesariamente que toca vivir y se predijo que iba a haber una alteración, ¿ok? Una alteración de un estilo de vida, el cual no pasa, ¿ok? Y el cual dice uno, bueno, no pasó, qué sucedió? Y muchas veces dicen, oh, bueno, es una predicción errada o es una predicción que no pasó, vamos a la que sigue. O muchas veces dicen, no, es una predicción errada y se burlan. O muchas veces no se burlan y dicen nada, siguen nada más viendo que todo lo demás pasa. O muchas veces insultan, lo que sea. Pero aquí el tema es de que hay una proyección en todo lo que se habla, ¿ok? De lo que tiene que ser. Hay una proyección de todo lo que se habla. Busquen en cada video y van a ver que hay algo que se dijo, que está ahí y que a veces tanta manoseada, tanta puesta en el tema, en el caso de fútbol, empieza uno a descomponerse, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando dije un ejemplo, que Boca no ganaba nada. Entonces ahorita llega Boca y mucha gente cree que ya ganó algo y llega el momento en el que la gran decepción empieza
¿ok? Y la cubetada de agua fría llega y dicen, bueno, no ganó nada. Entonces hubo una ocasión donde dije que Fluminense era un claro favorito para ganar la Libertadores antes de todas esas brujerías. Ahorita ya eso no importa, estamos solamente recapacitando lo que se dice, ¿ok? Y dice uno, bueno, ¿qué pasa? No se materializó esto, ¿ok? De River, pero mencionó a Fluminense en un momento dado. Estamos hablando de un torneo donde hay mucha brujería, donde hay mucha apuesta. No estoy para nada justificando nada, pero lo de Boca está ahí y lo de Boca va a llegar el momento, ya no hay más. O sea, en 1 o 2 días se sabe qué pasa. Lo de las elecciones de Argentina, ¿ok? Se les dijo muy claro, no gana nada Milei y todo el mundo pensó que ganaba en la primera vuelta. Entonces, ya se llevaron una cubetada de agua fría, ¿ok? Ya vieron que no pasó así, ya vieron que no era lo que pensaban y ahora van a una segunda vuelta. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema aquí es de que observen, ¿ok? No nada más observen 1 o 2 cosas de las que se hablan, observen la sustancia completa de lo que se dice y se van a dar cuenta que en cada predicción que no pasó hay un mensaje profundo, ¿ok? Ahorita llegan las elecciones de Argentina, por decir algo, ya puse a Chile de ejemplo, y ¿qué pasa? Asumiendo que pasa lo que tiene que pasar. El tipo no gana nada, no hace nada, no sale de nada y se ponen a pensar y dicen, bueno, José lo dijo que Milei no iba, dijo que iba a ser presidente, después dijo que no iba a ser presidente, pero Patricia Bullrich no está ahí, perdió. ¿Qué pasa? Patricia Bullrich sigue. Entonces, cada predicción que se les da, hay un anclamiento, hay una segunda parte de todo lo que se habla. Tienen que esperarse, tienen que ser pacientes, tienen que examinar bien las predicciones, ¿ok? Tienen que saber leer psíquica, ¿ok? Porque es muy interesante cómo trabaja y es muy interesante cómo funciona y cómo se usa. Porque no es una ventada de mazo. Esto es una cosa con mucha sustancia. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, suponiendo que ganara Massa, ¿ok? Que en cierta forma, les voy a ser sinceros, o sea, ya no preví nada de esto, pero ya el hecho de que el tipo está dándole dinero a la gente para que vote por él y todas las trampas que hace, porque sí está haciendo trampas, que no las diga Milei, eso es otra cosa. No sé qué problema tenga o cuál es el negocio que Milei tenga con él, eso ya no importa, pero realmente debería de ser descalificado y Milei debería de ser presidente. O sea, yo no me masturbo mentalmente, yo digo las cosas como son. Milei debería ser presidente, ¿ok? Debería estar prohibido todo lo que este tipo hace y debería de Milei ya tener el camino para ser presidente. Eso es algo que ya, yo no sé si el tipo está haciendo trampa, vamos, escondiendo votos y eso, pero ya nada más el hecho de estar dando dinero a la gente para que voten por él debe ser ilegal, eso debe ser prohibido, debería ser descalificado. La ley la muevan lo mueven las quichernistas, todavía eso no va a pasar, pero ya ahí sabemos que en ese punto, ahí debería de empezar la segunda predicción de José, ¿ok? La segunda predicción de José fue Patricia gana, ¿ok? Pero Milei ganó también, no ganó Patricia. Se tienen que esperar, porque después de Milei viene una continuidad de algo, ¿ok? ¿Qué va a ser? No lo sé. Tienen que esperarse, porque ya está ella con él, ¿ok? Y llega una segunda parte. No pasó así, les dije que era irrelevante quién ganaba, y ahora entra Massa. Si todo sale como tiene que salir, por trampa, por lo que quieran, pero Patricia está ahí, Patricia sigue ahí. Entonces no se perdió, no se perdió nada, no se perdió nada, sigue la predicción vigente. Tienen que saber entender y tienen que saber leer. Yo creo que leer esto, yo creo que el partido, ok, de fútbol que van a ver con Fluminense les va a enseñar muchísimo, muchísimo de lo que va a pasar, ok. Ese partido contra Fluminense no se van a ir a tiempos extras, lo va a liquidar Fluminense en 90 minutos, ok, y ustedes se van a dar cuenta de lo que va a pasar. No va a haber nada, no va a haber trampa, no va a haber nada, se acabaron las brujerías, se acabó todo el tema, ¿ok? Pero ¿cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esto es de que hubo una continuidad, ¿ok? ¿Cuál es la continuidad? Boca en el fondo de la tabla, ¿ok? Haciendo brujerías, ¿ok? Y su brujería mayor no le funcionó contra un mejor equipo. Y ahí se acaba todo. ¿Cuál es la moraleja, se le puede decir así, de lo que pasa en Chile?
Entra esta mujer, ¿ok? Esta mujer que está totalmente empeñada, ¿ok? En darle el poder a los militares de una cierta forma, la de Chile, ¿ok? Evelyn, eso lo veo muy claro, ¿ok? Y vuelven a resurgir los militares. ¿Y qué pasa con los militares? Hay un resurgimiento, ¿ok? Hay un resurgimiento fuerte en donde van a prácticamente a tomar control del país por la delincuencia. Los militares vuelven a surgir. Los militares vuelven a ganar en cierta forma. ¿Y quién se los dijo? Tienen que esperarse, ¿ok? Tienen que esperarse porque pueden en cualquier momento tomar control del país. ¿Cómo pueden tomar control del país? Yo les dije, vuelven a ver las proyecciones, hay gente muy capacitada en las Fuerzas Armadas de Chile. Algún militar puede correr para presidente. Algún militar puede empezar a tener cargos políticos. Espérense. No estoy diciendo que pueda pasar, pero hay una continuidad siempre. Perdón, que vaya a pasar. Tienen que esperarse. ¿Cuál es la moraleja de Argentina después de que termina Massa? Que siga una persona de la derecha ahí, ¿ok? Y que le va a hacer la vida imposible. Y que esa persona va a ser presidente de Argentina. Pero ¿por qué? Y después podamos hablar. Pero no pueden ustedes venir a decir, oh, predicción, no, predicción, predicción inequívoca. Tienen que esperarse, hay una continuidad. Hay una continuidad en todo. Siempre hay una continuidad en todo. Siempre hay una continuidad en todo. Y tienen que ver qué es lo que pasa. Tienen que ver con lo que pasa. Entonces, pongan atención. Yo honestamente, sinceramente, veo que en otro ejemplo de fútbol, en la Liga de Argentina, hay una disrupción que va a entrar, ¿ok? Hay una disrupción que va a entrar y creo firmemente, porque creo en lo que digo, creo en lo que hago, creo en lo que veo, creo que esa disrupción es José Fuentes, porque está empeñado en esa liga, me gusta mucho el fútbol argentino, me encanta el fútbol argentino. Ayer estaba viendo Racing contra Defensa, iban mal, los ayudé, terminaron empatando. Vayan a Instagram, ahí está todo, todo está ahí en caliente y en calor y todo se dice ahí mismo. Ahí no hay nada de que yo dije y que no, y que quién sabe qué, ahí se dice todo, ahí se dice todo al momento. A medida que pueda, obviamente, y ellos están de testigos de todo lo que pasa, como también he dicho cosas que no se han dado en partidos de fútbol, ¿no? Pero hay una entrada, ¿ok? Y hay una salida en lo que pasa con José Fuentes. Yo les anticipé que River iba a ganar 2 campeonatos seguidos, ¿ok? De fútbol en Argentina. Se los anticipé, porque así lo vi, ¿ok? Y después pasó lo de la Libertadores y lo que quieran, pero vamos a enfocarnos en la Liga Argentina. ¿Qué sucede? River está en primer lugar y River bien puede ganar otro campeonato. El problema que yo vi después de todo esto, ¿ok? Fueron los sacrificios, la magia oculta, las brujerías y todo lo que hace River, ¿ok? No más que Boca, pero bueno, todo lo que hace River. Ahí es donde me proyecté y dije, eso no puede pasar, porque si tienen que ganar con una energía limpia. A pesar de que River tiene un gran equipo, ahorita creo que está arriba de Independiente, están ahí. Yo creo que va a haber un colapso. Yo no voy a tener nada que ver con ese colapso. Yo no hago esas cosas. Yo lo único que les puedo decir es de que hay 2 equipos que tienen la capacidad, hay 3 equipos que tienen 4 equipos que tienen la capacidad de romper a River y lo van a romper, ¿ok? Banfield, Rosario, Racing, Independiente. Tienen toda la capacidad. Y la única manera que no pueden hacerlo, ¿ok? Es no teniendo una energía positiva. Hasta Banfield tienen la capacidad y ustedes lo van a ver. Ok, ustedes lo van a ver. Si en este momento a mí me preguntan quién crees que pueda ganar la Liga Argentina así en frío, en crudo, no es una predicción, es una visión lo que les estoy diciendo. Yo creo que Rosario Central tiene la capacidad de hacerlo porque tienen a un gran entrenador, el equipo está muy compacto y Rosario va a surgir. ¿Ok? Es una predicción, es lo que yo quiero. No, no es una predicción. Lo que yo quiero es que gane uno de los 4, nada más. Pero empiezan una serie de limpiezas y una serie de limpiezas más de un equipo que de otro. Y al empezar esa serie de limpiezas, serie de energías, esa canalización, esa transición de las que les hablé en el video pasado, empiezan a limpiarse esos equipos y la predicción ya no se convierte en predicción, se convierte en una fuente de energía para 4 equipos en el cual uno va a tener que salir campeón. Entonces, en este momento veo que Rosario es el que más compacto está y el que realmente puede bajar a todos. Que pase es otra cosa. Y después vuelvo a Racing, Independiente, que están por ahí. Ok, Banfield, que tienen una gran escuadra. Son 4 equipos que tienen mi energía. Lo que pase, que pase. Pero yo les dije que River iba a ser el segundo, ok, antes de que me enterara de todo eso y no tenía la menor duda de qué pasaba en la Liga Argentina. Entonces, hay una disrupción ahorita
porque estoy con esos 4 equipos y cada año voy a escoger a otro equipo. Tal vez el año que viene sea otro equipo. No sé, tal vez River deja de hacer brujerías y Boca se componga y hablemos de otra cosa. No sé, no sé. Pero en este momento son los 4 equipos con los que estoy, ¿ok? Y hay una disrupción. Pero si yo no hubiese dado esa disrupción y visto eso, obviamente sería con mi predicción con River, porque es lo que vi. Y es lo que tal vez siga, es lo que sigo viendo, que River es un gran equipo y que puede ganar la liga. De ahí a que la gane, eso es otra cosa, porque hay una disrupción. Entonces ya esa predicción se convierte en una disrupción, ¿ok? Y un empujón de energía a otros equipos que pueden parar, ¿ok? Esos ejercicios, ¿okay? Ocultos que hacen en ese aspecto. Entonces, aprendan mucho de esas 3 cosas, ¿ok? Que les acabo de decir. Los militares van a tener mucho poder en Chile, van a ver lo que va a pasar. Boca, ok, lo resuelven todo en 90 minutos. Yo no veo que eso se vaya, o en tiempos extras, tal vez si hay tiempos extras. Yo no veo penaltis ahí. 90 minutos, tiempos extras, se acaba eso rápido y empieza entonces ya el verdadero calvario de esa institución. Y número 3, ok, vean qué pasa cuando Massa entre, o Milei en su defecto, no importa quién entre, cuando entre, qué pasa con Patricia. Hay una segunda parte. ¿Ok? ¿Por qué dijo que iba a ser presidenta? Porque hay una segunda parte y en esa segunda parte ustedes se van a dar cuenta que hubo algo, que pasa algo y que realmente se concreta una visión que se les dio desde hace mucho tiempo. Que hablar con ustedes sobre eso creo que es importante, creo que era algo que tenía en la cabeza. Disfruten su noche. Bye.